La mañana del 15 de marzo de 2011 amaneció fría en Quito. Las montañas que rodean la capital ecuatoriana se mostraban imponentes bajo un cielo gris que amenazaba lluvia. En el barrio de La Floresta, Mara Rivas terminaba de preparar su pequeña mochila rosa con cuidado meticuloso, doblando cada prenda con la precisión de quien ha aprendido a ser ordenada desde muy temprana edad. Tenía apenas 11 años, pero sus ojos oscuros reflejaban una madurez que no correspondía a su edad. Llevaba el uniforme de su escuela, el Colegio Experimental Benalcázar, falda azul marino, suéter blanco y una chaqueta que su abuela había cosido con esmero. «Apúrate, mijita, que se hace tarde», llamó desde la cocina Teresa Rivas, su madre, mientras terminaba de empacar el almuerzo de su hija en un recipiente de plástico verde. El olor a café recién hecho se mezclaba con el aroma de las humitas que había preparado la noche anterior. Teresa, mujer delgada de 42 años, trabajaba como secretaria en una oficina del gobierno y había criado sola a Mara desde que su esposo, Ricardo, murió en un accidente de tránsito cuando la niña tenía apenas 5 años. Antes de continuar, me gustaría invitarte a suscribirte al canal para no perderte más historias como esta. Deja en los comentarios de qué país nos estás viendo. Ahora sigamos con la historia de Mara. Mara bajó las escaleras rápidamente. Su cabello negro recogido en 2 trenzas perfectas que Teresa había hecho con dedicación esa misma mañana. La niña tenía el rostro ovalado, típico de las familias mestizas ecuatorianas, con rasgos suaves que le daban un aire de perpetua inocencia. Tomó su mochila y besó a su madre en la mejilla. «¿Recuerdas que hoy me quedo en la biblioteca después de clases?», preguntó Mara, mientras mordía un pedazo de pan con queso. «Tenemos ese proyecto de ciencias sobre los volcanes del Ecuador. La profesora Sánchez nos dio permiso para usar las computadoras hasta las 5. Teresa asintió mientras revisaba su propio bolso. «Perfecto, yo salgo a las 4 de la oficina. Paso a recogerte a las 5:15. No te vayas con nadie, ¿entendido? Me esperas adentro de la biblioteca». «Sí, mamá», respondió Mara con una sonrisa. La relación entre madre e hija era excepcionalmente cercana. Después de la muerte de Ricardo, ambas habían formado un equipo inquebrantable. Teresa había rechazado varias propuestas de matrimonio para dedicarse completamente a la crianza de su hija, trabajando turnos dobles cuando era necesario para mantener el pequeño departamento de 2 habitaciones donde vivían. El día transcurrió con normalidad. Mara asistió a sus clases de matemáticas, lenguaje y ciencias sociales. Durante el recreo, compartió con sus 2 mejores amigas, Carla y Verónica, quienes la conocían desde el jardín de infantes. Las 3 niñas solían jugar a las escondidas en el patio del colegio, entre los árboles de eucalipto que bordeaban el perímetro de la institución. Mara era la más aplicada del grupo, siempre obteniendo las mejores calificaciones y ayudando a sus compañeras con las tareas más difíciles. A las 3 de la tarde, cuando sonó el timbre de salida, la mayoría de los estudiantes salieron corriendo hacia la puerta principal, donde los esperaban sus padres o los buses escolares. Mara, en cambio, se dirigió hacia la biblioteca del colegio, un espacio pequeño pero acogedor ubicado en el 2º piso del edificio principal. La bibliotecaria, la señora Gladys Montero, una mujer de 60 años con lentes de lectura colgando de una cadena dorada, la saludó con cariño. «Hola, Marita, ¿vienes por el proyecto de los volcanes?» «Sí, señora Gladys. Voy a trabajar con las computadoras». «Adelante, mijita. Hoy está tranquilo. Solo están otros 3 chicos de 7º grado». Mara se instaló en una de las 6 computadoras disponibles, una máquina antigua con monitor grueso que tardaba varios minutos en encender. Comenzó a buscar información sobre el Cotopaxi, el volcán activo más alto del mundo.
tomando notas en un cuaderno rayado con su letra pequeña y prolija. El tiempo pasaba lentamente mientras consultaba páginas web del Instituto Geofísico y del Ministerio del Ambiente. De vez en cuando levantaba la vista hacia el reloj de pared, consciente de que su madre llegaría puntual a las 5:15. A las 4:30, los otros estudiantes comenzaron a retirarse. Gladys se acercó a Mara y le preguntó si necesitaba algo más. La niña negó con la cabeza, concentrada en terminar un diagrama de las capas del volcán. A las 5:15, Gladys recibió una llamada en el teléfono fijo de la biblioteca. Era su esposo, quien le informaba que su madre había sufrido una caída en casa y necesitaba que fuera urgentemente. La bibliotecaria, visiblemente alterada, miró a Mara con preocupación. «Mijita, tengo una emergencia familiar. ¿Tu mami viene pronto a recogerte?» «Sí, en media hora», respondió Mara sin levantar la vista de la pantalla. «Está bien, pero me tengo que ir ya. Puedes esperarla en la entrada principal. Voy a cerrar la biblioteca con llave». Mara asintió, guardó sus cuadernos en la mochila y siguió a Gladys hacia la salida. La bibliotecaria cerró la puerta con un candado grande y bajaron juntas las escaleras. En el primer piso se separaron. Gladys salió prácticamente corriendo hacia el estacionamiento mientras Mara caminaba hacia la entrada principal del colegio. Eran las 5:10 de la tarde. Lo que nadie sabía entonces era que esos serían los últimos minutos documentados de Mara Rivas en el Colegio Experimental Benalcázar. Cuando Teresa llegó a las 5:15, como había prometido, no encontró a su hija esperándola. El guardia de seguridad, don Héctor Paredes, un hombre de 55 años que trabajaba en el colegio desde hacía 20 años, le informó que no había visto salir a ninguna niña en la última media hora. «¿Está seguro?», preguntó Teresa con creciente ansiedad en la voz. «Doña Teresa, yo no me he movido de aquí. Desde las 4:30 no ha salido ningún estudiante. Los últimos fueron 3 muchachos grandes, de 7º grado. Teresa sintió que el corazón se le aceleraba. Entró corriendo al edificio y subió las escaleras hacia la biblioteca. La puerta estaba cerrada con candado. Bajó nuevamente y comenzó a recorrer los pasillos del primer piso, llamando a gritos el nombre de su hija. El eco de su voz resonaba en los corredores vacíos. Don Héctor la siguió, iluminando con su linterna las aulas cerradas. No había rastro de Mara. «Voy a llamar a la policía», dijo Teresa con voz temblorosa mientras sacaba su teléfono celular del bolso. Sus manos temblaban tanto que apenas podía marcar los números. Los siguientes minutos se convirtieron en horas eternas. 2 patrullas de la Policía Nacional llegaron al colegio a las 5:40 de la tarde. Los agentes comenzaron una búsqueda exhaustiva del edificio, revisando cada salón, cada baño, el patio trasero, la bodega de materiales y hasta los ductos de ventilación. Interrogaron a don Héctor, quien insistía en que nadie había salido por la puerta principal desde las 4:30. Sin embargo, el colegio tenía una puerta lateral que daba a la calle Vicente Rocafuerte, utilizada ocasionalmente por el personal de mantenimiento. Esa puerta no tenía candado, solo un pestillo que podía abrirse desde adentro. La noche cayó sobre Quito con una rapidez desconcertante. Las luces de la ciudad comenzaron a encenderse mientras Teresa Rivas se desmoronaba en los brazos de su hermana mayor. Patricia, quien había llegado al colegio, apenas se enteró de la desaparición. Las 2 mujeres lloraban abrazadas mientras los policías continuaban la búsqueda, ahora con linternas y perros rastreadores que habían sido llamados desde la unidad canina. «Mi niña, mi Marita», sollozaba Teresa. «¿Dónde está mi niña?». El capitán Rodrigo Maldonado, un policía de 40 años, con 23 años de servicio, se acercó a Teresa con expresión seria.
Era un hombre de estatura mediana, con el cabello negro empezando a encanecer en las sienes y una mirada que reflejaba haber visto demasiado sufrimiento en su carrera. «Señora Rivas, necesito que me dé toda la información posible sobre su hija. ¿Qué ropa llevaba? ¿Tiene alguna característica física distintiva? ¿Hay alguien con quien ella pudiera haberse ido voluntariamente?» Teresa respondió entre sollozos, describiendo el uniforme escolar de Mara, su mochila rosa, sus trenzas negras. Explicó que su hija era tímida, disciplinada, que nunca se iría con desconocidos. El capitán tomaba notas en una pequeña libreta negra mientras Patricia sostenía la mano de su hermana. ¿Algún familiar o amigo de la familia que pudiera haber venido a buscarla? No, nadie. Mi familia es pequeña. Solo estamos Patricia, mi hermana y mis padres que viven en Ibarra. Los padres de Ricardo, mi esposo fallecido, viven en Ambato, pero no tienen mucho contacto con Mara. Ella no se iría con nadie sin avisarme. La búsqueda se extendió durante toda la noche. Se llamó a Gladys Montero, quien regresó al colegio con su esposo, devastada por la culpa de haber dejado sola a la niña. Entre lágrimas, relató exactamente lo que había sucedido: la llamada de emergencia, el momento en que cerró la biblioteca, cómo Mara había bajado con ella y se había dirigido hacia la entrada principal. Los perros rastreadores siguieron el olor de Mara desde la biblioteca hasta la entrada principal, pero allí el rastro se perdía, como si la niña se hubiera desvanecido en el aire. A las 11 de la noche, el caso fue elevado a la Fiscalía de Pichincha. Se emitió una alerta Amber inmediata y se comenzaron a distribuir fotografías de Mara en todas las unidades policiales de Quito y las provincias circundantes. La foto mostraba a la niña sonriente, con su uniforme escolar, tomada apenas 2 semanas antes durante una celebración en el colegio. Esa imagen pronto estaría en todos los noticieros del país. Los padres de los otros estudiantes que habían estado en la biblioteca fueron contactados esa misma noche. Los 3 chicos de 7º grado confirmaron haber visto a Mara trabajando en la computadora, pero dijeron que se habían ido antes que ella, alrededor de las 4:30. Ninguno recordaba haber visto a nadie sospechoso rondando el colegio. Teresa no durmió esa noche. Permaneció en el colegio hasta que los policías terminaron la inspección inicial del lugar. Luego, junto con Patricia, recorrieron las calles aledañas al colegio, mostrando la foto de Mara a cualquier persona que encontraban. Vendedores ambulantes, guardias de edificios, taxistas, gente esperando en las paradas de bus. Nadie recordaba haber visto a una niña de 11 años con uniforme escolar y mochila rosa. Al día siguiente, el 16 de marzo, los medios de comunicación nacionales ya cubrían ampliamente la desaparición. El caso de Mara Rivas se convirtió en noticia de primera plana. Los canales de televisión interrumpieron su programación regular para mostrar su fotografía y pedir colaboración ciudadana. Se estableció una línea telefónica especial en la Fiscalía para recibir información. En las primeras 24 horas llegaron más de 200 llamadas, pero ninguna proporcionaba pistas concretas. El capitán Maldonado formó un equipo especial de investigación. Se revisaron las cámaras de seguridad de los negocios cercanos al colegio, pero la mayoría eran de baja calidad o no estaban funcionando ese día. Una tienda de abarrotes a 2 cuadras del colegio tenía una cámara que mostraba la calle Vicente Rocafuerte, justamente donde estaba la puerta lateral del colegio. En las grabaciones, entre las 4:50 y las 5:15 de la tarde, se veían personas caminando, algunos autos pasando, pero ninguna niña con uniforme escolar. «Es como si se la hubiera tragado la tierra», comentó el sargento Víctor Herrera, el segundo al mando en la investigación. Era un hombre joven, de 32 años, con apenas 5 años en la policía, pero con un instinto agudo para las investigaciones complejas.
¿O alguien sabía exactamente cómo sacarla del colegio sin ser visto?, respondió el capitán Maldonado con tono sombrío. Se interrogó exhaustivamente a todo el personal del colegio: maestros, personal de limpieza, administrativos, el guardia de seguridad. Todos tenían coartadas verificables. Don Héctor Paredes fue sometido a un interrogatorio particularmente intenso debido a su posición en la entrada principal, pero su historia nunca varió y no había evidencia que lo vinculara con la desaparición. El hombre estaba sinceramente devastado por lo ocurrido. Los días se convirtieron en semanas. Teresa dejó su trabajo para dedicarse completamente a buscar a su hija. Cada mañana salía con Patricia, su hermana, y un grupo de voluntarios que se había formado espontáneamente: vecinos, compañeros de trabajo, padres de familia del colegio. Pegaban carteles con la foto de Mara en cada poste, cada pared, cada lugar visible de Quito. La imagen de la niña sonriente con sus trenzas negras se volvió omnipresente en la ciudad. «No voy a parar hasta encontrarla», repetía Teresa con determinación cada vez que alguien le sugería descansar. Su rostro se había demacrado, con ojeras profundas y líneas de preocupación que no estaban allí un mes antes. Había perdido más de 10 kilos y sus manos temblaban constantemente. La investigación policial exploró todas las líneas posibles. Se investigó a conocidos de la familia, antiguos compañeros de trabajo de Teresa, incluso a Ricardo, el padre fallecido de Mara, para determinar si tenía enemigos que pudieran haber buscado venganza. Se revisaron antecedentes de criminales sexuales registrados en Quito y provincias cercanas. Se entrevistó a cientos de personas, pero cada pista conducía a un callejón sin salida. La hipótesis de que Mara hubiera huido voluntariamente fue rápidamente descartada. No había razones aparentes. Era una niña feliz, con buenas calificaciones, querida por sus compañeros y maestros. No tenía problemas en casa ni en el colegio. Su relación con Teresa era ejemplar. Además, no se llevó nada más que su uniforme escolar y su mochila de útiles. Su ropa, sus juguetes favoritos, todo permanecía intacto en su habitación. A los 2 meses de la desaparición, el capitán Maldonado tuvo que admitir que el caso estaba en punto muerto. «Señora Teresa, le prometo que no vamos a cerrar este caso. Seguiremos investigando cada pista que aparezca, pero por ahora no tenemos nada concreto». Teresa lo miró con ojos enrojecidos por el llanto constante. «Mi hija está viva. Lo siento aquí», dijo tocándose el pecho. «Una madre sabe estas cosas. Está viva y tengo que encontrarla». Patricia, quien prácticamente se había mudado al departamento de su hermana para cuidarla, asintió con firmeza. «No vamos a dejar de buscar. Nunca». Los meses pasaron lentamente. El caso de Mara Rivas comenzó a desaparecer de los titulares de los periódicos, reemplazado por otras noticias. Pero para Teresa cada día era una eternidad. Transformó la sala de su pequeño departamento en un centro de operaciones improvisado. Las paredes estaban cubiertas con mapas de Quito, fotografías de Mara, recortes de periódicos, notas sobre posibles pistas. Había creado una página de Facebook llamada «Ayúdenme a encontrar a Mara Rivas», que tenía miles de seguidores. Cada día publicaba actualizaciones, compartía la foto de su hija, respondía a mensajes de personas que decían haber visto a niñas parecidas en diferentes lugares del país. Al cumplirse el primer año de la desaparición, se organizó una marcha silenciosa por las calles de Quito. Más de 1000 personas caminaron desde el Colegio Experimental Benalcázar hasta la Plaza Grande, frente al Palacio de Gobierno. Llevaban carteles con la foto de Mara y velas encendidas. Teresa caminaba al frente, sosteniendo una fotografía enorme de su hija. No derramó ni una lágrima durante toda la marcha.
Había aprendido que el dolor constante eventualmente se transforma en una especie de determinación fría y calculada. 1 año sin mi niña, dijo ante los micrófonos de los periodistas que cubrían el evento. Pero no he perdido la esperanza. Alguien sabe algo, alguien vio algo aquel día, y no voy a descansar hasta que esa persona hable. La vida de Teresa se había convertido en una búsqueda obsesiva. Dejaba poco espacio para cualquier otra cosa. Patricia se preocupaba por la salud mental de su hermana, pero entendía que esa búsqueda era lo único que la mantenía funcionando. Los fines de semana, ambas hermanas viajaban a diferentes ciudades del Ecuador siguiendo pistas que llegaban a través de Facebook o llamadas anónimas. Fueron a Guayaquil tras un reporte de una niña que vendía chicles en un semáforo y que supuestamente se parecía a Mara. No era ella. Viajaron a Cuenca cuando alguien llamó diciendo haber visto a una niña con características similares en un mercado. Tampoco era Mara. Cada vez que una pista resultaba falsa, Teresa sentía que moría un poco por dentro, pero al día siguiente se levantaba y continuaba buscando. El capitán Maldonado nunca abandonó completamente el caso. Aunque oficialmente había sido asignado a otras investigaciones, dedicaba parte de su tiempo libre a revisar expedientes viejos, a seguir pistas que nadie más consideraba relevantes. Su esposa, Elena, a menudo se quejaba de que pasaba más tiempo pensando en Mara Rivas que en su propia familia, pero Rodrigo no podía evitarlo. Ese caso lo perseguía. La imagen de Teresa Rivas, devastada pero inquebrantable, no lo dejaba dormir tranquilo. Los años pasaron con una lentitud dolorosa. 2012, 2013, 2014. Cada cumpleaños de Mara era una tortura renovada. Teresa celebraba sola en el departamento, comprando un pastel pequeño y cantando feliz cumpleaños a una silla vacía. Mantenía la habitación de su hija exactamente como estaba el día de su desaparición. La cama tendida, los libros ordenados en el pequeño librero, los peluches alineados sobre la almohada. Era un santuario que limpiaba religiosamente cada semana, pero que no permitía que nadie más tocara. Patricia intentó en varias ocasiones convencer a Teresa de buscar ayuda psicológica profesional. «Hermana, esto te está consumiendo. Necesitas hablar con alguien». «No estoy loca», respondía Teresa con dureza. «Estoy buscando a mi hija. Eso es lo más cuerdo que puedo hacer». En 2015, 4 años después de la desaparición, Teresa conoció a María José Valverde, una mujer de Guayaquil cuyo hijo de 13 años había desaparecido 2 años antes. Las dos mujeres se conectaron inmediatamente a través de un grupo de Facebook para familiares de personas desaparecidas. Comenzaron a colaborar, compartiendo estrategias, consolándose mutuamente en los días más oscuros. María José le enseñó a Teresa sobre técnicas de investigación ciudadana, sobre cómo presionar a las autoridades para mantener los casos activos, sobre cómo lidiar con el dolor paralizante sin perder la funcionalidad. «Tenemos que convertirnos en detectives de nuestros propios casos», le decía María José por teléfono durante sus largas conversaciones nocturnas, «porque nadie más va a buscar como nosotras». Juntas comenzaron a crear una red de madres buscadoras, conectando con otras familias en situaciones similares por todo el Ecuador. Organizaban encuentros mensuales donde compartían información, se apoyaban emocionalmente y planificaban acciones coordinadas para mantener sus casos en el ojo público. Teresa encontró en ese grupo un propósito renovado. No solo buscaba a su hija, sino que ahora ayudaba a otras madres a buscar a sus hijos desaparecidos. Mientras tanto, el caso oficial de Mara Rivas permanecía estancado. El expediente se había engrosado con cientos de páginas de testimonios, reportes de investigación, análisis de evidencias, pero ninguna pista conducía a ningún lado.
El capitán Maldonado había sido promovido a mayor y ahora trabajaba en la división de crímenes violentos, pero ocasionalmente abría el expediente de Mara y lo releía, buscando algo que todos hubieran pasado por alto. Nunca encontraba nada nuevo. En 2017, 6 años después de la desaparición, Teresa cumplió 50 años. Su cabello, antes completamente negro, ahora mostraba abundantes canas que no se molestaba en teñir. Su rostro reflejaba el peso de años de angustia, pero sus ojos mantenían una determinación férrea. Patricia, quien nunca se había casado ni tenido hijos propios, se había convertido en su compañera inseparable en la búsqueda. Las dos hermanas habían formado un equipo tan eficiente que otras madres buscadoras las consultaban regularmente para pedirles consejo. El caso de Mara había generado cambios en el sistema. El Colegio Experimental Benalcázar había implementado protocolos de seguridad más estrictos. Ningún estudiante podía quedarse en las instalaciones sin supervisión directa de un adulto. Se instalaron cámaras de seguridad en todos los pasillos y salidas, y se contrató personal de seguridad adicional. Pero para Teresa, esas medidas llegaban demasiado tarde para su hija. En 2018, 7 años después, Teresa recibió una llamada que le dio un breve destello de esperanza. Una mujer de Santo Domingo de los Cháchilas, una provincia al occidente de Quito, había llamado a la línea de denuncias diciendo que una adolescente que trabajaba como empleada doméstica en su vecindario se parecía mucho a las fotos de Mara que aún circulaban por internet. Teresa y Patricia viajaron inmediatamente, conduciendo casi 3 horas por carreteras sinuosas de montaña. Al llegar y ver a la muchacha, el corazón de Teresa se aceleró brevemente. Había ciertas similitudes, la forma del rostro, el color del cabello, pero al hablar con ella, quedó claro que no era Mara. La chica tenía 17 años, había nacido en Esmeraldas y vivía con su familia extendida. Tenía documentos de identidad que lo comprobaban. Teresa regresó a Quito destrozada una vez más. Los años 2019 y 2020 trajeron cambios significativos al mundo entero con la pandemia de COVID-19. Ecuador fue uno de los países más afectados inicialmente, con imágenes devastadoras de Guayaquil en las noticias internacionales. Durante los meses de confinamiento estricto, Teresa no podía salir a pegar carteles ni organizar búsquedas presenciales. Por primera vez en años, se vio forzada a quedarse quieta en su departamento. Fue uno de los periodos más difíciles de su vida. Es como si el mundo se hubiera detenido, le decía a Patricia por videollamada, ya que ni siquiera podían verse en persona debido a las restricciones. Pero mi búsqueda no puede detenerse. Mara sigue ahí afuera en algún lugar. Durante esos meses de aislamiento, Teresa intensificó su presencia en redes sociales, aprendió a usar nuevas plataformas, creó contenido en video contando la historia de Mara, participó en podcasts sobre crímenes sin resolver y casos de personas desaparecidas. La historia de su hija alcanzó audiencias internacionales. Personas de México, Colombia, Perú, Argentina y España comenzaron a compartir la foto de Mara, expandiendo la red de búsqueda más allá de las fronteras ecuatorianas. Para 2021, 10 años después de la desaparición, Teresa había envejecido considerablemente. Tenía 53 años, pero aparentaba 60. Sin embargo, su determinación no había disminuido ni un ápice. El 15 de marzo de ese año, exactamente una década después de que Mara desapareciera, se organizó una vigilia masiva en Quito. Miles de personas se reunieron virtualmente y cientos en persona, respetando los protocolos sanitarios aún vigentes. Teresa dio un discurso que fue transmitido por varios canales de televisión. «Han pasado 10 años sin mi Mara», dijo con voz firme ante las cámaras, sosteniendo una fotografía actualizada digitalmente que mostraba cómo podría verse su hija a los 21 años.
Un diseñador gráfico voluntario había creado la imagen usando software de proyección de edad. Pero mi corazón de madre me dice que está viva. Alguien en algún lugar sabe qué le pasó, y no voy a parar hasta encontrar respuestas. El mayor Rodrigo Maldonado, ahora con 50 años y pensando en su jubilación cercana, vio el discurso desde su oficina. Sintió una punzada de culpa y frustración. Había investigado cientos de casos en su carrera, había resuelto docenas de crímenes complejos, pero el caso de Mara Rivas seguía siendo su fracaso más grande y personal. Esa noche llegó tarde a casa y se quedó despierto hasta la madrugada revisando una vez más el expediente completo del caso, página por página, buscando algo, cualquier cosa que pudiera haber pasado por alto. Lo que nadie sabía entonces era que el caso estaba a punto de tomar un giro completamente inesperado. La tecnología que no existía en 2011 estaba a punto de proporcionar la pista más importante en 10 años de búsqueda infructuosa. En junio de 2021, 3 meses después del aniversario número 10, el Aeropuerto Internacional Mariscal, Sucre de Quito, implementó un nuevo sistema de seguridad basado en inteligencia artificial. El sistema, desarrollado por una empresa de tecnología israelí en asociación con ingenieros ecuatorianos, utilizaba algoritmos avanzados de reconocimiento facial para identificar personas de interés, criminales buscados, personas con órdenes de aprehensión o individuos reportados como desaparecidos. El sistema podía escanear miles de rostros por hora, comparándolos con bases de datos nacionales e internacionales. El sistema se alimentaba de múltiples fuentes: la base de datos de la Interpol, los registros de personas desaparecidas del Ecuador, listas de criminales buscados de varios países de Latinoamérica. Entre las miles de fotografías cargadas en el sistema estaba la imagen de Mara Rivas, actualizada con la proyección de edad a los 21 años. El 14 de septiembre de 2021, a las 3:47 de la tarde, una alarma sonó en el centro de control de seguridad del aeropuerto. Un técnico de 26 años llamado Andrés Mora estaba monitoreando las pantallas cuando vio la alerta roja parpadeando. El sistema había identificado una coincidencia potencial. Una mujer joven que acababa de pasar por el control de seguridad del área de salidas internacionales mostraba un 87% de similitud facial con la proyección de edad de Mara Rivas. Andrés, que había sido entrenado para tomar este tipo de alertas muy en serio, inmediatamente capturó la imagen y la comparó manualmente con la foto de referencia de Mara. La mujer tenía aproximadamente 21 años. Cabello negro largo hasta los hombros, rasgos que coincidían notablemente con la proyección. Llevaba jeans oscuros, una blusa blanca y una chaqueta de mezclilla. Cargaba una maleta de mano pequeña color vino. El protocolo era claro. Ante una alerta de persona desaparecida, debía notificar inmediatamente a la Policía Nacional y a la Unidad de Seguridad Aeroportuaria. Andrés levantó el teléfono y llamó al capitán de guardia de la Policía Aeroportuaria, Carlos Aguirre. «Capitán, tenemos una alerta de nivel rojo». El sistema identificó una posible coincidencia con una persona desaparecida. Mara Rivas, desaparecida desde 2011. El capitán Aguirre, un hombre de 43 años con 20 años de servicio, reconoció el nombre inmediatamente. El caso de Mara Rivas era uno de los más famosos del país. ¿Qué nivel de coincidencia? 87%. Es alto, señor. Envíame la imagen ahora. ¿Dónde está la sujeta? Acaba de pasar el control de seguridad. Se dirige hacia las salas de embarque. Puedo rastrearla con las cámaras. Hazlo, no la pierdas de vista. Voy para allá. Mientras Andrés seguía a la mujer a través del sistema de cámaras del aeropuerto, el capitán Aguirre contactó directamente al mayor Maldonado, quien oficialmente era el investigador a cargo del caso de Mara Rivas.
aunque ya no trabajaba activamente en él. Rodrigo estaba en una reunión cuando recibió la llamada. Al escuchar las palabras «posible identificación de Mara Rivas», su corazón se aceleró. ¿Están seguros? ¿Qué tan confiable es ese sistema? Es nuevo, pero ha sido probado extensivamente. La similitud es del 87%, mayor. Eso es muy alto. Necesitamos actuar rápido. Está en la zona de embarques internacionales. Rodrigo se levantó de su silla tan rápido que la volcó. No la pierdan de vista, voy para allá. No dejen que aborde ningún vuelo hasta que yo llegue. El tráfico de Quito era impredecible, pero Rodrigo encendió la sirena de su vehículo oficial y condujo como nunca antes en su vida. Mientras manejaba, llamó a Teresa Rivas. No había hablado con ella en casi un año, pero tenía su número guardado en su teléfono. Teresa respondió al segundo timbre. «Mayor Maldonado». «Teresa, necesito que escuche con atención. Puede que tengamos algo. Una identificación de inteligencia artificial en el aeropuerto. Una mujer joven que coincide con la proyección de edad de Mara. Voy camino al aeropuerto ahora». Hubo un silencio del otro lado de la línea. Luego, un sonido que Rodrigo no supo interpretar inicialmente. Teresa estaba llorando, pero también riendo, en un estado de shock emocional. ¿Es ella? ¿Es mi niña? No lo sé todavía. La similitud es alta, pero necesito verla en persona. Necesito que vengas al aeropuerto, pero Teresa, por favor, trata de mantener la calma. Puede ser una falsa alarma. Voy para allá, ahora mismo. Rodrigo llamó inmediatamente a Patricia, sabiendo que Teresa no debería estar sola en ese momento. Patricia prometió ir directamente al apartamento de su hermana y acompañarla al aeropuerto. En el aeropuerto, la situación se estaba desarrollando con precisión militar. El capitán Aguirre y 2 agentes de civil habían localizado a la mujer joven. Estaba sentada en la sala de embarque de la Puerta 12, esperando un vuelo a Ciudad de México programado para despegar en 2 horas. Leía un libro en su teléfono celular, aparentemente tranquila y sin notar que estaba siendo observada. Andrés Mora continuaba monitoreando todas las cámaras que la enfocaban, tomando capturas de pantalla adicionales desde diferentes ángulos. Cada imagen que capturaba reforzaba la similitud con la proyección de Mara. La forma de la nariz, la distancia entre los ojos, la línea de la mandíbula, todo coincidía notablemente. Rodrigo llegó al aeropuerto en tiempo récord. Subió corriendo hacia el centro de control, donde Andrés le mostró las imágenes en las pantallas de alta resolución. El corazón del mayor latía con tal fuerza que podía sentirlo en sus oídos. Comparó las imágenes de la cámara con la fotografía original de Mara a los 11 años y la proyección digital a los 21 años. «Es increíble», murmuró. «La similitud es realmente extraordinaria». «¿Qué hacemos, mayor?», preguntó el capitán Aguirre. Rodrigo pensó rápidamente. Necesitaban actuar con cuidado. Si realmente era Mara, después de 10 años de desaparición, el acercamiento debía ser manejado con extrema delicadeza. Si no era ella, podrían estar a punto de traumatizar a una persona inocente. «Vamos a acercarnos. Tranquilos, profesionales. Primero voy a hablar con ella. Identificarme, explicar la situación. Necesito que preparen una sala privada donde podamos hablar sin espectadores». El equipo se movilizó. Se preparó una pequeña oficina de seguridad cerca de la Puerta 12. Rodrigo se ajustó la corbata, revisó que su identificación estuviera visible y caminó hacia la sala de embarque con el capitán Aguirre y una oficial mujer llamada Sandra Vega, que había sido específicamente llamada para tener presencia femenina en caso de que la situación se volviera emocionalmente intensa. La mujer joven no levantó la vista cuando los 3 oficiales se acercaron.
Estaba completamente absorta en su lectura. Rodrigo se aclaró la garganta suavemente. «Disculpe, señorita». La mujer levantó la vista. En persona, la similitud con la proyección de Mara era aún más impresionante. Rodrigo sintió que el aliento se le cortaba. Ella lo miró con expresión interrogante, pero no alarmada. «¿Sí? Soy el mayor Rodrigo Maldonado de la Policía Nacional. Esta es la capitana Vega y el capitán Aguirre. ¿Podría acompañarnos un momento? Es un asunto de rutina relacionado con su vuelo». La mujer frunció levemente el ceño. «¿Hay algún problema? Acabo de pasar por seguridad hace media hora». «No hay problema alguno, señorita. Solo necesitamos verificar algunos datos. Será muy breve, se lo prometo». Ella dudó por un momento, luego asintió y guardó su teléfono en el bolsillo de su chaqueta. Se levantó y los siguió hacia la oficina preparada. Rodrigo notó que caminaba con seguridad, sin nerviosismo aparente, lo cual podía significar muchas cosas. Una vez en la oficina privada, con la puerta cerrada, Rodrigo le indicó que tomara asiento. Ella se sentó en una silla frente al escritorio, mientras los tres oficiales permanecían de pie. La capitana Vega se posicionó estratégicamente cerca de la salida, una medida de seguridad estándar. «Señorita, antes que nada, ¿podría decirme su nombre completo?» «Sofía Mendoza Paredes. ¿Qué está pasando exactamente? ¿Tiene alguna identificación consigo?» Sofía sacó de su bolso un pasaporte ecuatoriano y se lo entregó a Rodrigo. Él lo abrió y examinó la información. Nombre: Sofía Andrea Mendoza Paredes. Fecha de nacimiento: 18 de abril de 1999. Eso la hacía tener 22 años. Lugar de nacimiento: Quito. La fotografía del pasaporte coincidía con la mujer sentada frente a él. Rodrigo sintió una mezcla de emociones contradictorias. El pasaporte parecía legítimo, pero después de 10 años investigando desapariciones y trata de personas, sabía que los documentos falsos eran sorprendentemente comunes. Necesitaba más información. «Señorita Mendoza, voy a ser directo con usted, porque creo que se merece una explicación honesta. Nuestro sistema de reconocimiento facial la identificó como una posible coincidencia con una persona que desapareció hace 10 años. Una niña de 11 años llamada Mara Rivas». Sofía lo miró con expresión de genuina sorpresa. «¿Qué? ¿Yo? No. Debe haber un error. Yo soy Sofía Mendoza. Nunca he desaparecido. Vivo en Quito toda mi vida». «Lo entiendo, y es muy posible que el sistema haya cometido un error. Pero la similitud facial es extraordinariamente alta. Necesito hacerle algunas preguntas para descartar esta posibilidad completamente. ¿Está dispuesta a cooperar?» Sofía pareció procesar la situación por un momento, luego asintió. «Sí, claro. Pero esto es muy extraño. ¿Puedo ver la foto de esa niña desaparecida?» Rodrigo sacó su tablet y le mostró tanto la fotografía original de Mara a los 11 años como la proyección de edad. Sofía las estudió cuidadosamente. Su expresión cambió ligeramente, mostrando algo que Rodrigo no pudo interpretar del todo: reconocimiento, confusión, inquietud. «Se parece a mí», admitió Sofía en voz baja. «Especialmente en la proyección de edad. Pero mayor, yo no soy esta niña. Tengo mi propia familia, mi propia historia». «Cuénteme sobre su familia. ¿Con quién vive?» «Vivo con mis padres, Roberto Mendoza y Ana Paredes. Tengo un hermano menor, Miguel, que tiene 17 años. Vivimos en el barrio de La Carolina. Mi padre es ingeniero civil y mi madre es contadora». «¿Tiene fotos de cuando era niña? ¿Certificado de nacimiento?» «En mi casa sí. No cargo esas cosas conmigo. Pero mayor, esto realmente es un malentendido. Puedo darle los números de teléfono de mis padres. Pueden confirmar quién soy». Rodrigo anotó los números, pero no estaba listo para hacer esa llamada todavía. Algo en toda esta situación lo inquietaba profundamente.
La similitud física era demasiado precisa para ser mera coincidencia, pero la mujer frente a él parecía genuinamente confundida y sorprendida. ¿A dónde viaja hoy, señorita Mendoza? A México, Ciudad de México. Voy a una conferencia de diseño gráfico. Trabajo como diseñadora freelance. Tengo mi boleto, mi reserva de hotel, todo está en orden. ¿Viaja sola? Sí, la conferencia dura 5 días. Es la primera vez que viajo internacionalmente sola. Por eso mis padres estaban un poco nerviosos, pero tengo 22 años, dijo con una pequeña sonrisa que desapareció rápidamente al recordar la seriedad de la situación. En ese momento, el teléfono de Rodrigo vibró. Era un mensaje de texto del capitán Aguirre que había salido brevemente de la oficina. Teresa Rivas acaba de llegar al aeropuerto, está en camino. Rodrigo sintió que el peso de la situación aumentaba exponencialmente. En pocos minutos, Teresa estaría aquí, esperando ver a su hija después de 10 años. Si esta mujer no era Mara, el encuentro sería devastador para Teresa. Si era Mara pero con documentos falsos e historia fabricada, la situación podría volverse increíblemente compleja y emocionalmente explosiva. Señorita Mendoza, hay una mujer en camino hacia acá, la madre de Mara Rivas. Ha estado buscando a su hija durante 10 años. Cuando llegue, le voy a pedir que la vea. Entiendo que esto es muy difícil para usted, pero necesito que comprenda lo importante que es esto. Sofía palideció visiblemente. Mayor, esto es muy intenso. Yo entiendo que esa mujer está sufriendo, pero yo no soy su hija. Y si verme y darse cuenta de que no soy ella la hace sufrir más. Es un riesgo que tenemos que tomar. Ella tiene derecho a ver por sí misma. En los siguientes 15 minutos, que se sintieron como horas, Rodrigo continuó haciendo preguntas a Sofía mientras esperaban la llegada de Teresa. Le preguntó sobre su infancia, sus escuelas, sus amigos. Sofía respondió a todo con detalles consistentes. Había asistido al Colegio Alemán de Quito. Había estudiado diseño gráfico en la Universidad San Francisco. Tenía un portafolio de trabajos que podía mostrar en línea. Cada respuesta parecía legítima, pero Rodrigo había aprendido que las historias fabricadas podían ser muy convincentes. Finalmente hubo un golpe en la puerta. El capitán Aguirre asomó la cabeza. «Mayor, la señora Rivas está aquí, con su hermana. Hazlas pasar. Sofía, por favor, quédese sentada». La puerta se abrió y Teresa entró corriendo, seguida de cerca por Patricia. Teresa se veía desencajada, con el rostro manchado de lágrimas, el cabello despeinado por haber venido corriendo. Sus ojos se fijaron inmediatamente en Sofía y se quedó paralizada en seco, a mitad de la habitación. El silencio que siguió fue uno de los momentos más tensos que Rodrigo había presenciado en su carrera. Teresa miraba fijamente a Sofía, escaneando cada centímetro de su rostro con una intensidad casi dolorosa. Sofía, incómoda bajo ese escrutinio, se removió en su silla pero mantuvo el contacto visual. «Mara», susurró Teresa finalmente, con voz quebrada. Sofía negó con la cabeza suavemente. «Lo siento mucho, señora. No soy su hija. Mi nombre es Sofía Mendoza». Teresa dio un paso adelante, luego otro. Patricia intentó detenerla tomándola del brazo, pero Teresa se soltó con gentileza y se acercó hasta quedar frente a Sofía. Extendió una mano temblorosa y tocó el rostro de la joven, trazando sus rasgos con los dedos como si fuera ciega y necesitara tocar para ver. «Te pareces tanto a ella», dijo Teresa con voz ahogada. «Tanto. Si mi Mara estuviera viva hoy, se vería exactamente como tú, exactamente». Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía. «Lo siento tanto. No puedo imaginar lo que está pasando. Pero yo no soy ella. Lo siento mucho».
Teresa la abrazó súbitamente, un abrazo desesperado de madre que Sofía no pudo rechazar. La joven se quedó rígida por un momento, luego lentamente levantó sus brazos y devolvió el abrazo. Las dos mujeres permanecieron así durante largos segundos, mientras Patricia lloraba en silencio y Rodrigo sentía un nudo en la garganta. Cuando Teresa finalmente se separó, miró profundamente a los ojos de Sofía. Algo en su expresión cambió. La desesperación dio paso a una determinación fría. «Tú eres mi hija», dijo Teresa con firmeza. «No sé qué te hicieron, no sé qué te dijeron, no sé qué historia te metieron en la cabeza, pero tú eres Mara Rivas, eres mi hija». «Señora, por favor», comenzó Sofía, pero Teresa la interrumpió. «¿Tienes alguna cicatriz en el codo derecho?» Mara se cayó de las barras del parque cuando tenía 6 años. Necesitó 3 puntos. La cicatriz tiene forma de media luna. Rodrigo sintió que su corazón se aceleraba. Este era el tipo de detalle que nunca había sido publicado, que no estaba en los reportes de los medios. Si Sofía tenía esa cicatriz. Sofía, con expresión de creciente incomodidad, levantó lentamente la manga de su chaqueta, luego la de su blusa. En su codo derecho, claramente visible, había una cicatriz en forma de media luna, exactamente como Teresa había descrito. El silencio en la habitación fue absoluto. Todos miraban la cicatriz. Sofía fue la primera en hablar con voz temblorosa. Yo me caí de las barras del parque cuando tenía 6 años. Mi mamá me llevó al hospital. Me pusieron 3 puntos, pero eso no significa. ¿Qué hospital?, preguntó Rodrigo rápidamente. El Hospital Metropolitano. Mi mamá siempre cuenta esa historia porque dice que fue la primera vez que me vio realmente asustada. Teresa negaba con la cabeza con vehemencia. Yo te llevé al Hospital de los Valles, no al Metropolitano. Yo estuve contigo, Mara. Yo sostuve tu mano mientras te cosían. Sofía se levantó abruptamente, claramente alterada. Esto es demasiado. Yo no soy Mara Rivas. Tengo mi propia familia, mi propia vida. La cicatriz es solo una coincidencia. Mucha gente se cae de los juegos en los parques. Patricia se acercó y puso una mano en el hombro de su hermana. Teresa, cariño, necesitamos hacer esto correctamente. Con pruebas. Mayor Maldonado, ¿podemos hacer una prueba de ADN? Rodrigo asintió. Sí, esa es exactamente la siguiente paso. Señorita Mendoza, ¿estaría dispuesta a someterse voluntariamente a una prueba de ADN para descartar definitivamente esta situación? Sofía dudó. Por primera vez desde que comenzó todo el interrogatorio, parecía genuinamente asustada. Yo. Tengo que hacerlo. Quiero decir, ¿puedo negarme? Técnicamente sí puede negarse, ya que no está bajo arresto ni es sospechosa de ningún crimen. Pero le digo con honestidad, señorita Mendoza, que su negativa levantaría serias dudas. Si realmente no es Mara Rivas, una prueba de ADN lo demostraría de manera concluyente y podría seguir con su viaje. ¿Y si me niego, qué pasa? Tendríamos que investigar más a fondo. Verificar su documentación, contactar a su familia, revisar registros hospitalarios de su supuesta caída a los 6 años, entre otras cosas. Podría tomar días o semanas, y no podría abordar su vuelo hasta que se resuelva esto. Sofía se sentó nuevamente, pasándose las manos por el cabello con frustración visible. Esto es una locura. Yo solo quería ir a una conferencia en México. Y ahora estoy en medio de esto. Teresa se arrodilló frente a ella tomando sus manos. Mijita, sé que estás confundida. Sé que probablemente te han dicho cosas, te han hecho creer cosas. Pero yo soy tu madre. Yo te llevé en mi vientre. Yo te cuidé cada día de tu vida hasta que desapareciste. Si te haces esa prueba y confirma que eres Mara, podremos traerte a casa. Podrás recordar quién eres realmente.
Pero yo sí recuerdo quién soy, dijo Sofía con voz quebrada. Soy Sofía Mendoza. Tengo recuerdos de mi infancia, de mi familia, de mi vida. ¿Cómo puede ser que todo eso sea falso? Patricia intervino con voz suave, pero firme. A veces, especialmente en casos de niños secuestrados muy pequeños, los captores crean historias elaboradas. Les dan nuevas identidades, nuevas memorias. Con el tiempo los niños terminan creyendo esas historias porque es todo lo que conocen. Es una forma de lavado de cerebro. Esto es. Yo necesito hablar con mis padres, dijo Sofía finalmente. Por supuesto, respondió Rodrigo. Puede llamarlos ahora mismo si lo desea. Pero, señorita Mendoza, le pido que considere seriamente hacerse la prueba de ADN. Es la única forma de resolver esto de manera definitiva. Sofía sacó su teléfono celular con manos temblorosas y marcó un número. Puso el teléfono en altavoz a pedido de Rodrigo. Sonó 3 veces antes de que una voz masculina contestara. «¿Sofía? ¿Ya abordaste?» «Papá». La voz de Sofía se quebró. «Papá, algo está pasando. Estoy en el aeropuerto pero no he abordado. La policía me detuvo y...» «¿Qué? ¿La policía? ¿Qué hiciste? ¿Estás bien?» «Estoy bien, no hice nada. Pero dicen que me parezco a una niña que desapareció hace 10 años. Quieren que me haga una prueba de ADN». Hubo un silencio tenso del otro lado de la línea. Luego, la voz del hombre sonó notablemente diferente con un tono de alarma. ¿Una prueba de ADN? ¿Quién te está pidiendo eso? Sofía, no accedas a nada sin un abogado presente. Dame tu ubicación exacta. Voy para allá ahora mismo.